Hola, la charla de hoy se llama Fracasos de la Biblia, ¿no? El fracaso es tan solo un paso para llegar al éxito. Y acá voy a dar algunos de los ejemplos por los cuales hombres de Dios en algún momento se sintieron fracasados. Muchas veces el enemigo viene a querernos poner la palabra fracaso en la frente. Lo digo por experiencia personal mía. Muchos años me ató la palabra fracaso en mi vida. ¿Por qué? Porque a veces cuando pasan cosas en nuestra vida donde fracasamos, el enemigo nos ata mediante esa palabra, diciendo no vas a poder, te va a ir igual, va a pasar de nuevo lo mismo, ¿no? Y acá yo quería dar unos ejemplos de la Biblia, ¿no? El primer ejemplo es José. Sabemos la historia de José, que José era un hombre que fue vendido por sus hermanos, que cayó en la cárcel, que estuvo preso por algo que no hizo, ¿no? Yo creo que en ese momento José se habrá sentido que fracasó, que lo que Dios le había hablado, prometido, no se iba a cumplir. Pero conocemos el final de José. Él tuvo un sueño y fue usado por medio de sus sueños, ¿no? Y habló del tema de los 7 años de abundancia, los 7 años de sequía, y eso trajo bendición a su pueblo, ¿no? El otro ejemplo es Job, ¿no? Conocemos la historia de Job. Job es un hombre que lo tenía todo, no le faltaba nada. De un día para otro sus hijos mueren en un accidente, su esposa lo deja, pero él jamás maldijo a Dios, sino que maldijo el día que había nacido, pero nunca se enojó con Dios. Y es un hombre que en algún momento habrá sentido el fracaso en su vida, ¿no? El fracasé, ¿qué pasó? ¿Dónde está Dios ahora? Me siento, pero sin embargo, es un hombre que dice la Biblia que perseveró, que no se quejó, que no se enojó, sino que bueno, en algún momento sí, pero nunca fue en contra del nombre de Dios, ¿no? Y dice la Biblia que después se le retribuyó del doble de lo que él tenía, ¿no? Y fue un hombre muy bendecido, si bien lo que se le había quitado no se le devolvió, y a lo mejor es algo con lo que tuvo que lidiar, pero Dios lo bendijo más por medio de su fidelidad, ¿no? Después otro ejemplo es Moisés. Dice que Moisés era una persona insegura, de baja autoestima y encima tartamudo. Era una persona que natamente se sentía fracasado. Y él todo el tiempo, cuando Dios le decía que lo iba a usar para libertar a su pueblo de las manos de Egipto, él sentía que no iba a ser capaz, que era una persona que había nacido para el fracaso, porque ya él no sabía hablar, no se sentía apto. Era una persona que sentía que era una fracasada. Pero sin embargo Dios dice en su palabra que él busca de lo más ruin, lo menospreciado, de la persona que nadie mira. Dios te elige, porque Dios no ve lo que sos, Dios ve tu corazón, ¿no? Y esto hizo en Moisés. Sabemos la historia de Moisés. Hasta Dios se ocupó de decirle, bueno, vos no podés hablar, yo voy a poner quien hable por vos. Vos no vas a estar solo, yo voy a estar con vos. Y sabemos el final de Moisés, un final de éxito, porque libertó a su pueblo, ¿no? El otro ejemplo es Pedro, ¿no? Pedro dice que era una persona que no era culta, o sea, de todos los discípulos era el más bruto, por decirte una palabra, ¿no? Y tenía muchos errores, una persona torpe, ¿no? Dice que él cometió muchos errores estando cerca de Jesús, al lado de Jesús, ¿no? Uno de ellos fue cuando quiso ir detrás de Jesús, cuando Jesús estaba sobre las aguas. Él va y se mete y va así arrebatado y se hunde, ¿no? Y después otro fue cuando Jesús lo hizo callar. Era una persona que para el mundo era un fracaso, porque no tenía educación, no tenía, ¿cómo se puede decir? No era una persona culta. Sin embargo, Dios lo eligió. No vio que era bruto, que no sabía, que era arrebatado. Sin embargo, Pedro fue uno de sus discípulos más fieles y el que más cerca estuvo de Jesús. Y vemos acá donde muchas personas se sienten fracasadas, pero esas son las que Dios elige para servir. Y el último ejemplo que doy, hay muchos en la Biblia ejemplos de personas que se sienten fracasadas y el Señor usa. El quinto ejemplo es Gedeón. Esto se encuentra en Jueces 6:11, ¿no? Esto está en Jueces 6:11. Bueno, acá habla de Gedeón, ¿no?
Bueno, Jueces 6:11 dice: y vino un ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era Joas y Abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: oh Señor mío, Jehová está con nosotros. ¿Por qué no ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han dicho? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? ¿Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirando Jehová le dijo: ven con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?, le dice, ¿no? Jehová. Entonces respondió: ay, Señor mío, ¿cómo salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas, como a un solo hombre, ¿no? Bueno, acá vemos la historia de Gedeón. ¿Qué le dice Gedeón? Que él era el más chico de sus hermanos y era pobre. O sea, lo primero que le dice el Señor cuando el Señor lo dice que lo quiere usar es que él no era apto, de que él se sentía una persona fracasada para poder liberar a su pueblo, ¿no? Pero el Señor le dice: ¿no te envío yo?, ¿no? Y acá es donde se cierran los otros ejemplos, ¿no? Donde hombres se sentían no capaces, se sentían fracasados, pero el Señor les recordaba que si, como dice su palabra, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros?, ¿no? Y acá vemos otro ejemplo de Gedeón, ¿no? Porque Gedeón le dice, ¿no? ¿dónde está? Oh Señor mío, ¿por qué nos pasó esto? ¿Dónde están todas las cosas que vos nos hablabas, ¿no? Porque en el momento en el que vos estás en medio del fracaso, vos no ves tu realidad. Vos no ves la realidad de Dios, vos ves tu realidad. Tu realidad es fracaso, es derrota, es lo que quiere que veas el enemigo. Pero el Señor ve más allá de eso. El Señor ve un futuro de victoria, no de derrota. Pero el enemigo siempre nos quiere poner en nosotros un espíritu de derrota, un espíritu de fracaso. Por eso esta palabra se llama: el fracaso es tan solo un paso para llegar al éxito. Si estos hombres de Dios se hubieran quedado en su fracaso, no hubieran sido exitosos en la Biblia. Hoy no estaríamos hablando de ellos. No eran hombres perfectos, no eran hombres cultos, no eran hombres de educación, no eran hombres de élite alta, no, eran hombres comunes, normales, con sentimientos, con autoestimas bajas, pero el Señor no vio el fracaso en ellos, sino vio el éxito, la victoria para usarlos a ellos. Como sabemos, los finales de todos estos hombres que di de ejemplo son de victoria. No fueron fáciles sus caminos, no fue fácil lo que les tocó pasar, pero entendieron que si Dios está con nosotros no podemos sentirnos fracasados, tenemos que sentirnos en victoria. El Señor te quiere ver en victoria. Por eso yo busqué esta palabra, porque el enemigo muchos años me ató con la palabra fracaso. Sos fracasada, mirá, fracasaste. Y aún hasta el día de hoy, él viene siempre con esa artimaña en mi vida. Por eso en este día yo no quiero que dejes que el enemigo te deje, que el enemigo venga a tu mente y te haga sentir que fracasaste, que hasta acá llegaste, que no va a venir eso que Dios te prometió, que no va a llegar. Jesús a sus 33 años recién cumplió su propósito, ¿no? Si vemos los capítulos ahora en la tele de Jesús, vemos cuando Él fue llevado a la cruz, todo lo que tuvo que padecer por nosotros. Yo pensaba en mi mente, tanto tenías que merecer, Señor, por nosotros, pero Él lo hizo por amor a Él. Pero 33 años tardó en cumplir su propósito en esta tierra. Por eso no hay edad, no hay años. A Gedeón lo usó joven, a Moisés lo llamó ya cuando tenía una familia. No hay edad para que el Señor cumpla su propósito en vos, pero no dejes que la palabra fracaso te haga sentir que el Señor ya no te ve, que el Señor ya no te va a usar. Por eso en esta tarde te quería hablar de esto. No dejes que el enemigo ponga esa palabra en tu frente y vayas por la vida sintiéndote un fracasado. En el Señor no somos fracasados, en el Señor somos victoriosos. En el nombre de Jesús, amén. Somos más que victoriosos.